Cordial saludo a la licenciada y compañeros de la Cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales 1. Somos el grupo número 6 y en esta ocasión nos ha tocado hablarles y deleitarles acerca del tema de la Revolución Francesa. El desarrollo anterior a la Revolución Francesa existía el antiguo régimen. Se le denominó de esta manera el estado político, social y económico por el cual atravesó Francia en los siglos XV, XVI y XVII antes de la Revolución. Este estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios, que constituyeron las causas verdaderas de la Revolución Francesa. En base a lo político, Francia se encontraba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey se creía designado por Dios y procedía en forma arbitraria. Este no daba cuenta de sus actos a nadie, gastaba en lo que quería las rentas del Estado, nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz, dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba conveniente. Social, la organización social de aquellos siglos en Francia quedaba fundada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían pues tres clases sociales, el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas, pero las cuales se las explicará otra compañera. Continuando con el desarrollo de los antecedentes, a mí me toca explicarles las tres clases sociales que se distinguían en la organización social del antiguo régimen. Iniciaría con el clero. Esta era la primera clase social honrada a su gran prestigio e influencia como a sus cuantiosas riquezas. Esta poseía amplias posesiones que se divisaban precisamente pues en la cuarta parte de la superficie total de toda Francia. Por otra parte, tenemos que esta clase social, el patrimonio de este económico, fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que aportaban los fieles y a la exoneración del pago de los impuestos fijos. Esta clase social se puede dividir en alto clero y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban solo al alto clero, conformado este por obispos y abades, quienes eran mayormente de origen noble y vivían en Versalles en la corte del rey. Y el bajo clero, por otro lado, estaba conformado por curas y vicarios que ejercían su misión en provincias. Estos eran de modesta condición económica y procedían del estado llano. Debido a ello, se dice que estos simpatizaron mucho con la revolución. Continuando el desglose del tema, tenemos entonces a la nobleza. Los nobles constituían la segunda clase privilegiada de Francia. Estos ostentaban grandes ensanchamientos de tierra y además percibían de los campesinos que laboraban en las tierras, en los llamados derechos feudales y que pagaban impuestos solo en determinados casos. Los nobles entonces ocuparon importantes cargos en el gobierno y en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. La nobleza estaba dividida en gran nobleza. Estos eran los que pertenecían o que llevaban una vida llena de lujos, pompas y riquezas en el Palacio de Versalles junto con el rey. Y la pequeña nobleza, o también conocida como nobleza de provincias, bueno, esta última era de mediados recursos y residían en posesiones en contacto o conjunto con el pueblo. Por último, pero no menos importante, tenemos en la jerarquía de clases al Estado llano, el cual estaba constituido por la urbe más cuantiosa de Francia. Esta clase social era la que menos privilegios y riquezas poseía. A la cabecilla de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el caminar de los tiempos habían alcanzado a conquistar una compacta situación económica y una extensa preparación cultural, lo cual hizo de ellos inexcusablemente los promovedores de la revolución. En nivel muy inferior a esta clase social se dice y encontramos a los artesanos y los labriegos o campesinos. Estos llevaban una vida verdaderamente miserable, porque tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago de los diezmos al clero, el del censo y los de otros tributos a los señores y al Estado, quedándose solo con un 20% de la totalidad de los ingresos de estos. La burguesía fue la clase social protagonista, pues, de la revolución. En cálculos de población, en 1789 se estimaban 23 millones de habitantes. De estos millones, solo 30.000 pertenecían a clases privilegiadas en dichas jerarquías como clero y nobleza. En lo económico, en este punto, pues la situación de Francia exteriorizaba las peculiaridades siguientes. Número uno, un monopolio de riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza. Número dos, pago de impuestos como de otros gravámenes fiscales, exclusivamente por el tercer estado o también llamado el estado llano. Número tres,
una decadencia de comercio e industria, debido a la falta de medios de producción como a la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a estas causas como los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio. Y número 4, el excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento, principalmente de la Corte de Versalles. Yendo más de lleno al tema de la Revolución Francesa, encontramos actores principales y algunos otros que destacaron en el histórico conflicto. Como primer actor tenemos el Estado francés. Este es uno de los actores principales, siendo este la sede de la llamada Revolución Francesa. Las actividades industriales se veían entorpecidas por estrictos controles y excesivos cobros de impuestos establecidos por la monarquía y sus afines, demasiadas limitantes para la actividad comercial, tales como aduanas internas. Estas acciones obstaculizaban el crecimiento y desarrollo económico de la burguesía, quienes se sustentaban de dichas actividades comerciales. Se propusieron una serie de modificaciones fundamentales de la legislación francesa. La burguesía adinerada, o los miembros más importantes de esa clase, fueron los que promovieron el que la población se alzara para exigir el cumplimiento de sus derechos y evitar así más arbitrariedades por parte de la monarquía. Luego está la burguesía, y este lo podemos denominar como el actor principal, ya que fue esta clase la que reclamó los derechos políticos en Francia, ya que ellos no tenían poder en el ámbito político y se vieron excluidos de la asamblea. Entonces ellos reclamaron sus derechos, por lo que se dio lugar a la Revolución Francesa. La burguesía francesa abrió una nueva puerta a una nueva historia en la humanidad. Siguiendo con los actores tenemos al rey Luis XVI, quien al ascender al trono se encontró con un problema con el cual tuvo que hacer frente, y este fue un déficit acumulado por los dos reinados anteriores. Inmediatamente redujo algunas de las contribuciones más gravosas y modificó el sistema financiero con el apoyo de políticos. Se propuso que aplicara una serie de impuestos a la nobleza para equilibrar el déficit presupuestario. Consecuencia de ello obtuvo impopularidad y descontento. Por esa medida, entre las clases influyentes provocó su dimisión en el año 1781. El 14 de julio de 1789, el pueblo francés invadió la Bastilla y retuvo a la familia real en el Palacio de las Tuileries. Los monarcas, junto con sus hijos, intentaron escapar hacia Austria en junio de 1790, pero fueron apresados y enviados a París. Luis juró obediencia a la nueva Constitución francesa en el año de 1790, específicamente en julio de ese año, aunque no le quitó el deseo y la acción de seguir conspirando contra el gobierno revolucionario. Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, ahora Plaza de la Concordia, el 21 de enero de 1793. Luego está María Antonieta. María Antonieta era esposa del rey. Ella fue detenida junto con Luis XVI y otros nobles cuando trataban de huir de París. Fue juzgada por el Tribunal Revolucionario y sentenciada a morir en la guillotina al igual que su esposo. Sus faltas exageradas por la opinión pública y catalogada como un ejemplo vivo de la desmesura de la corte no fueron otras que su desprecio a la etiqueta francesa y sus extravagancias, por lo que ganó el apodo despectivo de la austríaca por parte de la población francesa. Acompañó a su esposo a la prisión, haciendo alarde de un valor que ennobleció a su persona. Luego está Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es reconocido como una de las figuras más importantes en poner fin a la Revolución Francesa gracias a sus logros como destacado general republicano de la Revolución Francesa y que a su vez lo conllevaron a destacarse como el primer cónsul y emperador de Francia. Luego están los Estados Generales de Francia. Los Estados Generales de la Francia del antiguo régimen eran más que asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos o tres estados de la antigua Francia. El primero, el clero; el segundo, la nobleza; y luego los representantes de las ciudades que disponían de consistorio. Por último, o casi por último, pero no menos importante, está Olympia de Gauss. Olympia de Gauss es el seudónimo de Marie Gauss, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer. Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud. Y para agregar a alguien más, que también fue muy importante, es Georges Danton. Fue un político y revolucionario francés. A partir del estallido de la Revolución Francesa en 1789, fue uno de los animadores del Club de los Cordeliers. Ha quedado para la historia como el símbolo de la revolución en su aspecto puramente liberal, burgués, republicano, clemente.
Existen personajes que son tomados como secundarios, pero que no se pueden dejar de lado porque también hicieron su parte dentro del conflicto y desarrollo de la revolución. Entre ellos destacan Émile Robert Jacques Turgot, economista y político francés que consagró más a fondo una concreta reforma económica y social, que mejoró las condiciones económicas de la región mediante audaces medidas. En agosto de 1774 fue nombrado ministro de Hacienda del monarca Luis XVI y abolió los gremios y luchó contra los cargos o empleos de los nobles y de los abusos de la administración. Jacques Necker, financiero y político francés que sustituyó a Turgot como ministro de Hacienda de Luis XVI. El reino enfrentaba una crisis económica muy grande cuando éste llegó a ser el ministro. Los parlamentos se opusieron ante las reformas fiscales que proponía Necker por miedo a perder sus privilegios y lo destituyeron por presentar un reporte al rey donde llevaba su punto de vista, ya que decían que atacaba el principio del secreto de las finanzas reales y que había expuesto a la aristocracia. En 1788 fue llamado por el rey Luis XVI y convenció a este de tener que convocar a los Estados Generales para poder afrontar reformas de la monarquía. Su cese fue uno de los detonantes del asalto a Bastilla con el que estalló la Revolución Francesa. Voltaire, un escritor francés, referente intelectual dominante de la época que tenía una postura laica y anticlerical, orientó a los teóricos de la Revolución Francesa, y sus obras durante ese periodo fueron Tratado de la Tolerancia en 1763 y Diccionario Filosófico en 1764. En 1771 escribió versos irrespetuosos para aquel contexto contra el regente, lo que lo llevaría a una condena de reclusión en la Bastilla. Este denunció con violencia los fallos y las injusticias de las sentencias judiciales. Maximilien Robespierre, político de la Revolución Francesa que instauró el régimen del terror, y sus escritos muestran las ideas democráticas de Rousseau. Se presentó como defensor de las ideas liberales y democráticas más avanzadas en aquel contexto, y tenía como objetivo eliminar las disensiones y coordinar a la población en torno al gobierno revolucionario y al esfuerzo de guerra. Adoptó medidas sociales como la congelación de precios y salarios que le dieron la pauta de ganarse el apoyo de las masas populares urbanas. Marqués de Lafayette, militar y político francés, oficial del ejército de Luis XV. En 1789 es elegido como diputado del brazo nobiliario para los Estados Generales de los que surgió la Revolución. Tenía un papel de moderador y defensor del mantenimiento de la monarquía constitucional, impidiendo ataques contra la familia real. Lo mantuvieron prisionero, primero en Prusia y luego en Austria, y fue Napoleón quien consiguió su liberación tras derrotar a los austriacos en 1797. Jean-Paul Marat publicó en 1774 The Chain of Slavery, obra en la que critica a la monarquía ilustrada, y cuando detonó la Revolución Francesa se exaltó la intensa propaganda de su obra. La publicación en un periódico en el que expresa sus ideas sobre la libertad de expresión y la condena del antiguo régimen lo llevó a prisión por primera vez. Coordinó y dirigió fuertes ataques contra el ministro Necker, Lafayette y el rey Luis XVI cuando éste intentó huir de Francia, lo que le llevó a poner en riesgo su vida y tuvo que exiliarse en Londres. Consiguió los votos necesarios para enviar a Luis XVI a la guillotina, y el 13 de julio de 1793 fue asesinado por la girondina Charlotte Corday. La Revolución Francesa fue la expresión armada y exitosa del descontento que existía en toda Europa ante la monarquía absoluta. Fue el comienzo de nueva forma de gobierno y es considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa mejor conocida como la Edad Contemporánea. El estallido de la Revolución Francesa señala una línea notoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos. El primero de ellos es el antiguo régimen, donde el absolutismo monárquico regía una sociedad feudal. En cambio, en el nuevo régimen existen varios rasgos que caracterizan la organización política y social del mundo actual. Las causas que propiciaron el inicio de la Revolución Francesa fue el déficit estatal, el pago de impuestos, el exceso por parte del rey y la corte, la oposición existente de los privilegiados a la reforma fiscal, el surgimiento de una nueva clase social llamada la burguesía. Además, predominaban los abusos y atropellos de la monarquía, en la cual el rey no daba cuentas de sus actos a nadie, pues se consideraba que su poder era ilimitado y no debía ser sujeto de objeción. Además, Francia en ese momento se encontraba dividida en tres estados. El primero de ellos era el primer estado o clero,
Segundo estado era la nobleza y por último un tercer estado o estado llano. Existieron diversas etapas dentro de la Revolución Francesa. La primera de ellas fue la etapa monárquica, la cual comprendió desde el estallido de la Revolución en junio de 1789 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Dicha etapa se subdivide en 4 sucesos importantes. El primero de ellos es la creación de los Estados Generales en 1789, y dicha creación fue convocado por el rey de Francia, Luis XVI, donde se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789, donde los Estados Generales eran una especie de asamblea o parlamento integrada por 1.200 diputados. Como segundo suceso tenemos la creación de la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Dicha asamblea marcó el estallido de la revolución y el rey clausuró la sala de sesiones a la Asamblea Nacional. Como tercer suceso tenemos la creación de la Asamblea Legislativa en el periodo de 1791 a 1792, donde el soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, invitando a que se sesionaran las 3 clases sociales. Ahí donde surgió la Asamblea Constituyente. Dentro de la creación de la Asamblea Legislativa existieron diversos acontecimientos importantes, tales como la toma de Barcilla, el 14 de julio de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y además se promulgó la Constitución de 1791, como también la existencia de 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y el judicial. Además se promulgó la Constitución Civil del Clero. Y en cuarto lugar tenemos la creación de la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. En esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía y los principales acontecimientos que surgieron durante ella fue la declaración de guerra a Austria. Voy a continuar hablando sobre el desarrollo de la Revolución Francesa, comenzando por la segunda etapa de la misma, la cual era llamada la etapa republicana, que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799, en donde Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado llamado el 18 de Brumario, y donde establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia, fue una etapa de transición de la República al Imperio y se prolongó hasta 1804. Algunas de las cosas que cabe destacar dentro de esta etapa es, en primer lugar, se desarrolló la Convención, que va desde 1792 a 1795, y dentro de este periodo fue disuelta la Asamblea Legislativa y se formó la Convención Nacional. Los principales actos que desarrolló dicha convención fueron, en primer lugar, se decretó la abolición de la monarquía y se proclamó la república. Se sancionó el sufragio universal, que era el derecho a voto para todo ciudadano, y fue un proceso donde se condenó a muerte a Luis XVI, cuya ejecución se realizó en enero de 1793. Como segundo lugar, desarrolló el directorio, que va desde el año de 1795 a 1799, en donde la Convención Nacional promulgó la Constitución del año tercero, que establecía el directorio, el cual era un gobierno republicano. El poder ejecutivo a cargo del directorio, integrado por 5 miembros o directores, y el poder legislativo, formado por los consejos, el de los 500 y el de los ancianos. El directorio tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros. Es aquí donde comienza a destacarse la figura de Napoleón. El 9 de noviembre de 1799, el Gran Corso se apodera del gobierno y establece el consulado, gobierno de transición al imperio, como se mencionaba anteriormente. Como tercer lugar, se menciona el consulado, que va desde 1799 a 1804. Este consulado se crea por el golpe de Estado del 18 de Brumario, donde Napoleón abolió el directorio y estableció el consulado. El establecimiento de dicho consulado fue sancionado por la Constitución del año tercero. Dicho consulado constaba de 2 poderes: el poder ejecutivo, formado por 3 cónsules, siendo la figura principal el primer cónsul, que era Napoleón, dueño del gobierno, y el poder legislativo, que constaba de un Consejo de Estado, del Tribunado y un cuerpo legislativo, el cual era conformado por 300 representantes y un Senado. La Revolución Francesa
consistió en un cambio radical en los ámbitos sociales, políticos y económicos, principalmente en el último, ya que la economía se basaba en un sistema económico feudal y un modelo político absolutista con tres clases sociales bien diferenciadas, las cuales eran el primer estado, que era conformado por la iglesia, el segundo estado, que era la nobleza, y el tercer estado, que era el pueblo llano, y que se formaba por la burguesía, los campesinos y los siervos. Ambos sistemas terminan precisamente con todos los hechos caóticos desarrollados dentro de la Revolución Francesa. Del mismo modo, con dicha revolución se termina la monarquía absoluta y con esto se crea la primera república de corte liberal. Todo esto fue una fuerte consecuencia económica de estos tiempos y de la misma revolución, cuestión que afectó también al ámbito social, ya que el sistema cambió completamente. Desde un punto de vista más económico, se dice que la Revolución Francesa de 1789 marcó un despliegue de la economía hacia un modelo más semejante al que predomina actualmente, ya que dichos acontecimientos significaron un aumento de poder en la burguesía de aquellos tiempos. Una de las grandes consecuencias que se obtuvo del desarrollo de dicha revolución fue la transformación política al liberalismo, ya que con dicha revolución se produce el liberalismo, sistema que se basa en que el pueblo es el verdadero soberano y el rey solo un delegado que tiene que gobernar en beneficio de sus súbditos. Por otra parte, es el elemento de la Constitución el que garantiza los derechos del ciudadano y de igual forma el poder está dividido entre el rey, el parlamento y los tribunales, además de los cambios sociales entre los cuales se dio que la iglesia perdió muchas de las propiedades que poseía y por otro lado, uno de los cambios más importantes también fue la supresión de los derechos feudales. Importancia de la Revolución Francesa para las relaciones internacionales. La Revolución Francesa significó el quiebre del antiguo régimen, un régimen en el cual la mayor parte de los países occidentales vivían bajo el yugo de las monarquías. Estas daban todo el poder al monarca y poco o nulo poder al pueblo. Significó un cambio muy profundo a nivel político y social, ya que se dio un cambio en los ejes de poder. Significa el surgimiento de una nueva era y el cierre de un periodo en el cual las grandes monarquías y los reyes absolutos tenían todo el poder. Para las relaciones internacionales se refleja dentro de un sistema político en el cual se vio el logro y se vio dar paso a una monarquía constitucional al estilo británico, hablando de la instalación también de una república absolutamente civil. El legado de este suceso es profundo y muy fuerte, por lo que respecta al surgimiento moderno de la democracia, tal como la concebimos en la actualidad. En el ámbito social y en el ámbito económico, tras este suceso, la población mundial, específicamente en el continente europeo, se vio enriquecida por el establecimiento de las grandes libertades económicas ante la consolidación del capitalismo como modo de producción. La Revolución Francesa dio un giro importante en diferentes esquemas de la sociedad y de la humanidad, y un factor clave e importante en la historia y también de mucha importancia en las relaciones internacionales. Encendió los nacionalismos, hizo a las sociedades igualitarias y liberales, dio grandes cambios y giros en la política, en la economía y en las jerarquías sociales. Fue un hecho histórico que cambió todo el contexto social y político que tradicionalmente se había vivido con el antiguo régimen, la monarquía absoluta. Enrique XVI gobernaba bajo un derecho divino, lo que le llevaba a pensar que no tenía por qué darles cuentas a las personas de sus hechos, por lo que, al ganarse el odio y enojo del pueblo, llevó al pueblo a planear dicha revolución con el fin de acabar con su reinado y el de María Antonieta, su esposa, ya que ella tampoco fue de agrado para el pueblo francés. La revolución permitió el paso a las repúblicas, convirtiendo a las personas en ciudadanos. Quitaron la figura del rey como alguien absoluto, y con ello lograron la finalización del feudalismo y del absolutismo. Al dejar a la burguesía a cargo del dominio del pueblo, se ven en la necesidad de ocupar términos que habían quedado en el olvido con la monarquía absoluta. Por ejemplo, consulado, tribunado, senado y entre otros que eran utilizados en el Imperio Romano. La revolución llevó a cabo la decapitación de Luis XVI, con el que se utilizó por primera vez la guillotina. Y al pasar esta serie de sucesos, los que se llamaron republicanos sintieron que habían puesto fin a un sinfín de injusticias que el pueblo había vivido durante siglos y que habían podido alcanzar la libertad para su pueblo.
Llegamos al final de nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado dicha presentación y que hayan aprendido un poco más de lo que ya conocían acerca de la Revolución Francesa. Muchas gracias.